1:20 de la mañana en toda la República Argentina y ahora vamos a estar hablando con, a ver, para mí uno de los principales actores de un brazo cultural que no sé si teníamos muy pulido en Buenos Aires, pero tuvimos que ir a buscar a Barcelona. Él es argentino, por supuesto, más argentino que el dulce de leche. Estamos comunicados con Hernán Casiari. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Nacho Bogano y Santiago Russo. Te saludamos desde el canal de la ciudad. ¿Cómo andan, chicos? Nacho, Santiago, por acá muy bien. Muchísimas gracias, Hernán, por darnos este ratito. Estamos en una circunstancia en donde, para vos, que sos un creativo, en principio, quiero que me cuentes cómo está la usina creativa ante una musa inspiradora tan potente como es esta cuarentena mundial, un encierro mundial. Depende, lo de la musa inspiradora depende de cada uno. Me parece que si el artista es muy hipocondríaco o paranoico o demasiado sociable, lo que va a encontrar más que una musa inspiradora es un estado de depresión. Y en cambio, si el artista es una persona que ya está acostumbrada a confinarse, a vivir adentro, lo va a tener un poco menos complicado. A mí me parece que la cuarentena en sí misma o la pandemia en sí misma no altera demasiado, sino que subraya lo que ya había en los artistas o en quien sea, ¿no? Claro, digo, de todas formas, tal vez, bueno, quito el concepto y en su lugar pongo el de, bueno, estás viviendo algo de lo que vas a poder tomar algo, caiga como te caiga, para tu laburo, seguro. Por lo menos me pasa a mí, en donde a veces digo, bueno, mira, más tiempo para pensar, más tiempo para ver cosas, más tiempo para observar. Bueno, ¿esto cómo lo voy a utilizar? Claro, exactamente. Bueno, eso es una cosa que me imagino que deberíamos hacer todos, independientemente de nuestra profesión, oficio u obsesión. Ver qué vamos a sacar de bueno de todo esto que obviamente no es bueno ni tampoco debería funcionar como una alegría. Pero bueno, estamos metidos acá adentro y me parece que hay que sacarle punta a esa posibilidad de, bueno, por lo menos nos va a servir para algo. Yo creo que sí, que nos va a servir para un montón de cosas. No tengo claro ni siquiera de cuándo va a terminar para empezar a ver cuáles son esas cosas que van a mejorar en nuestras vidas, quiero decir, ¿no? Hernán, vamos a hablar de recitales de cuentos, que es lo que haces por streaming. Contanos en principio, a todos, cómo se arma un recital de cuentos y técnicamente si hay una definición de diccionario. Dícese de... Bueno, para empezar, mis recitales de cuentos no nacieron como streaming. El streaming es una forma de saltar el obstáculo del confinamiento. Mis recitales de cuentos son presenciales. Claro. Desde hace 4 o 5 años. Vos, Nacho, de hecho, me has ido a ver alguna vez. Hago lecturas de cuentos en teatros, en salas más pequeñas o más grandes. A veces solo, a veces con músicos, a veces con dibujantes y a veces con mi familia. Es una cosa que empecé a hacer hace un tiempo y que me divierte muchísimo hacer, mucho. Cuando empezó el tema de la cuarentena, lo que hice fue invertir los roles. Yo me quedo en casa, el público también se queda en casa y lo que recibe los sábados a la noche, quienes compran una entrada obviamente, es un enlace para ver ese recital de cuentos que yo hago en directo desde mi casa y con la compra de ese enlace privado, reciben una cena por delivery en la casa de cada uno. Es espectacular. Es grandioso. O sea, yo compro el streaming. Sí, cuando me refería a que leías por streaming, no que lo hacías por vez primera, sino que en el formato de streaming. Entonces, yo compro el ticket, el enlace, para verte en el recitado de cuentos y me llega una comida X. ¿La elijo yo o me llega automáticamente? Más o menos unas 4 horas antes. Sí. O sea, mis funciones son a las 22 todos los sábados. Más o menos a las 6 de la tarde te llega por correo electrónico un cupón gratuito por $10. Vos te metés en una empresa de delivery
que funciona en toda la Argentina, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Bolivia, en Colombia, o sea, lo hacemos en muchos países esto al mismo tiempo. Es regional. Claro, y entonces metés ese cupón gratuito y comprás por el valor de esos $10 lo que vos quieras que te llegue a tu casa un rato antes de que yo empiece mi función de cuentos. Es buenísimo. Hernán, ¿cuántas veces lees el cuento en la semana? Si estoy pidiéndote muchos hilos de la marioneta, no me lo cuentes. No, vos preguntá lo que quieras. ¿Cuántas veces lees el cuento antes de la función del sábado? 0. ¿En serio? Sí, no, los cuentos son míos, es decir, son anotaciones de mis propios recuerdos, Nacho. Okay. O sea, es imposible que yo no sepa contar eso que voy a contar, porque no es que estoy leyendo a Faulkner o a Chekhov. Yo estoy leyendo un recuerdo mío. Lo que está en el papel es una anotación de algo que yo te quiero contar, claro, y que sé que puedo contar incluso sin ese papelito. Claro, totalmente, claro. Y recital de cuentos en general no te da la gente no te pide, más allá de contar lo que podemos ver en la obra, de contar cuentos. ¿Existe? Sí, claro, mira, sí. El funcionamiento cuando vos vas a comprar, a reservar tu streaming, antes de pedirte la tarjeta de crédito para que pagues, te hace 2 preguntas. Una pregunta es ¿qué cuento querés que cuente yo esa noche? Uh-huh. Y entonces, después de todo eso, se hace como una especie de encuesta automática y yo cuento las historias que la gente pide, además de otras que yo tengo previstas contar y que son más sorpresivas. Pero en general es un poco a la carta también. Es un on demand, es Hernán Cassiari on demand. Exactamente. Y con Morphy, claro. Y con Morphy, y también hago unas conexiones con personajes reales que también están en sus casas, y a veces contamos cuentos, por ejemplo, el sábado pasado con mi hija en Barcelona y con mi madre que vive en Mercedes. Ahí tenés, mirá, una imagen de algo que estaba pasando justo la semana pasada. Ahora, en el relato, contanos cuando estás con otra persona, ¿esa otra persona también cuenta el cuento? Exactamente. Los cuentos míos tienen mucho que ver con mi familia, con mis amigos, y muchas veces esos personajes hacen parlamentos. Claro. Yo lo que hago cuando llega el parlamento del personaje, hago silencio y el personaje hace su parte. Es como una especie de radioteatro verdadero. Claro, es muy bueno. Es muy bueno. En este caso, eso que estás viendo ahí, estoy con mi hija, son las 10:30 de la noche en Buenos Aires, las 3 de la mañana, y estamos haciendo el cuento los dos al mismo tiempo. Hernán, está bien, es familia, pero hay un entendimiento que va más allá de conocerte la cara o verte la cara. Hay una confianza total y absoluta, porque esto ya va de silencio, me meto yo. Lo estoy pensando en el armado, para que salga prolijo. Claro. Sí, no necesariamente lo que busca el público de esto es prolijidad, lo que busca es verdad, que sea cierto. Que de verdad del otro lado, en vez de una actriz de 15 años, esté mi hija de verdad, que en vez de una actriz de 70 esté mi madre de verdad. En otros casos, por ejemplo el sábado que viene, ya convoqué a actores para que hagan determinados personajes, actores famosos, conocidos, que estarán en su casa, en directo, haciendo esa partecita del texto, o músicos. También habrá músicos que me acompañarán de fondo a alguno de mis cuentos. O sea, es un streaming que de a poquito se va convirtiendo en una especie de programa de televisión amateur que estoy haciendo desde casa. Claro, a eso me refería. Desde el punto de vista de la producción, es un laburo que te estás tomando, Hernán. Bueno, que nos estamos tomando. Hay más o menos unas 7 personas en producción, ¿eh? Muy bien, entonces, Hernán, ¿dónde nos metemos para poder comprar el link? Si yo compro el link del sábado, ¿tengo la posibilidad de ver los shows que ya hiciste, los recitales que ya hiciste? No solamente los que ya hice, sino que además de ver en vivo el que voy a hacer el sábado, te vas a guardar el link para verlo todas las veces que quieras, e incluso para compartirlo con otras personas, porque no es que sea exclusivo lo que estoy haciendo. O sea, el que paga el directo, lo que está pagando es una buena cena en su casa. Pero el link, lo que yo hago, es libre y gratuito. Entonces, ¿dónde nos metemos? ¿www? Sin www, porque ya no estamos más en 2004, Nacho. Bueno, no me levantaste una, Hernán, ¿eh? No me bancaste una. Me las facturaste todas. Es que y mirá que entré diciendo, es un capo este pibe. Mirá si decía Hernán Cassiari. Me puteaba.
Al La aire. gente que dice www. Bueno, déjame pasar una. Déjame pasar una. Escúchame. Que entren en hernancasiari.com o que pongan Hernán Casiari en Google y muy rápidamente se van a enterar de cómo se puede conseguir el streaming. Perdón. Hernán, sos un grosso igual. Leo todos tus libros y los voy a seguir leyendo. Te mando un abrazo enorme. Una pequeña anotación. Sí. Hay que poner http : Claro. Y decir www. Claro. Expliquémosle esto a la gente que capaz que no sabe. No, por supuesto. Te agradezco enormemente, Hernán. Abrazo enorme. Nos vemos, chicos. Bueno, nos metemos en legislatura, habíamos comentado.